de anemias hemolíticas adquiridas, ustedes tienen que haber pasado ya por todos los otros tipos de anemia. Voy a permitirme compartir la pantalla. Vamos a ver. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Se ve la plática? Sí, doctor. Sí, doctor. Profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gusto de verle. Sí. Bien, vamos a hablar de anemias hemolíticas adquiridas o extracorpusculares. Ustedes habrán ya interiorizado que la vida media del eritrocito es de 90 a 120 días y las anemias hemolíticas van a ser clínicamente significativas en la medida en que ese acortamiento de la vida del eritrocito se traduzca en connotaciones clínicas, síntomas y signos en el paciente. Los mecanismos de hemólisis de esa destrucción eritrocitaria se dividen en básicamente dos, la intravascular y la extravascular, y no es que en la hemólisis vaya un solo tipo de hemólisis, pueden coexistir, pero hay en cada entidad clínica una que particularmente es la que predomina. La hemólisis extravascular es la que se da independientemente del mecanismo que la media, habitualmente autoinmune, en el sistema retículo endotelial, es decir, en el hígado, en el vaso, menos comúnmente en la placenta, por ejemplo. En cambio, la hemólisis intravascular se da dentro del lumen y habitualmente está mediada por el complemento y su primer signo es la hemoglobinuria. En el caso de la hemólisis extravascular, el signo más claro es la ictericia. Así que dependiendo de los síntomas y de los signos que uno pueda identificar en el paciente, asimismo uno puede inferir cuál es el mecanismo de hemólisis que está imperando. Y ustedes van a ver en esta diapositiva, aparte de la clínica en el laboratorio, cómo uno puede orientarse de acuerdo a los hallazgos de la analítica, de cuál puede ser el mecanismo de hemólisis que está predominando. Y eso es importante porque ya con la historia y el examen físico más la analítica, uno puede empezar a inferir cuál es la fisiopatología de la enfermedad, cuál es el diagnóstico. Recordemos que lo más importante para el clínico es el diagnóstico y por supuesto el tratamiento, que es el que va a dar resultados, pero si no tienes un buen diagnóstico, no vas a orientar bien el tratamiento. Así que a mí particularmente en hematología, lo que me apasiona es la parte diagnóstica. Claro, también la parte de tratamiento porque es la que da resultados, pero el enigma del diagnóstico, el reto, el challenge, la adrenalina está en el diagnóstico. Así que vamos a ver, en ambos casos vamos a tener hallazgos de nefrotis de sangre periférica consistentes con hemólisis. Sí va a haber policromatofilia, tenemos que buscar también la presencia de formas inmaduras de la serie roja, conocida como normoblastos, y a través de técnicas especializadas la presencia de reticulocitos. En el examen de médula ósea, en ambos casos, habrá hiperplasia eritroide. Y cuando hablamos de hiperplasia eritroide, tenemos que hablar también de celularidad de la médula ósea. Este tema de celularidad de la médula se toca más cuando se habla de hematología neoplásica. Y recordemos en este punto que la hematología que ustedes están dando como una sola materia en este momento tiene 5 subdivisiones, que son hematología benigna, hematología maligna. Ustedes no han entrado todavía en maligna, todavía estamos en benigna, entre comillas, que más que todo abarca las anemias. Luego la hematología maligna, que tiene que ver con las neoplasias, leucemia, linfoma, mieloma y similares. Trasplante de médula ósea, que si bien es cierto es una alternativa de tratamiento dentro del armamentario que tenemos en hematología, es lo suficientemente compleja para hacer una rama de la hematología. Luego está coagulación y luego medicina transfusional y bancos de sangre. Así que ustedes van a ir pasando paulatinamente por cada una de esas subespecialidades de la subespecialidad de hematología. Y hablo todo esto porque el tema de celularidad de la médula ósea, que se calcula 90 menos la edad. Daniel Arias, repórtese. Hola, buenas tardes, doctor. Veo que tiene gusto como yo por los corbatines. ¿Por lo qué?
por los corbatines, los gatitos. Ah, no. Yo vi que tu foto de estado tienes un corbatín puesto. Ah, sí. Ah, pero eso fue entonces meramente circunstancial, realmente no te apasiona. Era una actividad festiva de la escuela. Ah, ya. Bueno, para mí es rutina. ¿Qué edad tiene el doctor Daniel Arias? Tengo 21 años. Si la fórmula para calcular la celularidad de una médula ósea de la parte celular es 90 menos la edad, si te tomáramos una muestra de médula ósea, ¿cuál sería la celularidad? O sea, la parte celular de la médula ocupada por elementos de serie roja y serie blanca, ¿cuál sería ese porcentaje? 90 menos tu edad, Daniel. 69. Exactamente. La celularidad de la médula ósea de un paciente de 21 años debe ser 69%, o sea que el otro 31% está ocupado por espacios grasos y la parte de las espículas óseas. Habiendo dicho esto, hablemos entonces de cómo se habla de hiperplasia eritroide en una médula ósea. La médula ósea tiene una proporción dentro de esa celularidad catalogada como normal de la parte eritroide o de la parte mieloide. Luis Cedeño, repórtese. Dígame. ¿Cuál es la cuenta maldita en béisbol, Cedeño? Yo que Cedeño No es sé. un cédula 6 que no sabe de béisbol, no puedo creerlo. Eres una No. vergüenza para tu provincia. Vamos a ver a alguien que sepa de béisbol aquí en esta concurrencia. Andrea Vargas, repórtese. Sí, dígame, doctor. ¿Cuál es la cuenta maldita en béisbol? Ay, la doctor, yo no sé nada de béisbol. Una cédula 4 que no sabe de béisbol. O sea, que hay gente que no hace honor a su cédula. Justo de Gracia, repórtese. Presente. ¿Cuál es la cuenta maldita en béisbol? Estoy desmoralizado. No. Ya, silencio, silencio. Ya era mantequilla. Ah, ya veo. A Londoño ni le pregunto, porque en Colombia no se juega eso. Alguien que sea de Panamá Metro, alguien que tenga nombre como de beisbolista. Nico Díaz, ¿dónde está Nico Díaz? Repórtese. Panamá Metro, que se jacta que es la que más gana campeonatos de béisbol. ¿Dónde está Nico Díaz? Como yo cuente 3 y Nico Díaz no se reporte, yo cierro la presentación y se acabó la charla. Así que busquen a Nico debajo de las piedras. Llámenlo por el celular. Lo digo en serio. Nico a la 1. A menos que haya dado una excusa de estar fracturado en un cuarto de urgencia, algo así. Nico a las 2. Le voy a dar una oportunidad más. Como yo llame a otro estudiante y no esté en la clase, yo cierro la clase. ¿Está bien? Vamos a ver quién sabe cuál es la cuenta maldita en béisbol. ¿Cuál es que se sacrifica voluntario? ¿Quién está hablando? Miguel Medina. Dale, Medina, pues lúcete. Sí, o sea, es el 3 y el 2 porque son 3, cuando ya tienen 3 bases, 3 foul y 2 strike, puede ser nada más o base por bola o ya ponche. Exacto. Es 3 bolas, 2 strikes. Exactamente. Vaya Medina, estás pilado. Ok, explico. El médico que solamente sabe de medicina no sabe nada. Y es cédula 8, Medina, quiero que sepas. Ahí defendió los colores de Panamá Metro. Está bien. Entonces, la cuenta maldita de béisbol es 3 bolas, 2 strike, es lo mismo que la celularidad de la médula ósea. Son 3 células mieloides por 2 eritroides. Es decir, que cuando yo hago el análisis morfológico de la médula ósea, debo ver una proporción de 3 mieloides por 2 eritroides. Pero en este caso, en las anemias hemolíticas, hay hiperplasia eritroide, es decir, que la relación está invertida o mucho más que invertida. En vez de ser 3 mieloides por 2 eritroides,
es 3 eritroides o más por las mieloides que se vean. Entonces, en la química voy a ver aumento de las bilirrubinas, sobre todo de la indirecta en la hemólisis extravascular, aptoglobina disminuida en ambos casos, la hemoglobina libre en plasma va a ser en la intravascular y la deshidrogenasa láctica va a estar aumentada porque es un detritus de la destrucción celular, parte de la basurilla, del debris que queda después de la destrucción de los eritrocitos. Y en la orina, aunque dice 0, a veces vemos urobilinógeno aumentado, en el caso del extravascular, y en el caso de la intravascular lo que voy a ver es hemoglobinuria. Vamos a ver cuáles son los factores que precipitan la destrucción de los eritrocitos. Habitualmente son anticuerpos. Nosotros lo que más vemos es destrucción por anticuerpos. También con cierta regularidad los antagonistas en el ambiente de las células, sobre todo los tóxicos, por acción directa de las infecciones, de los mismos gérmenes, o por acción directa de las toxinas que se generan a partir del proceso séptico. O por traumatismo físico o mecánico, también hay un pequeño grupo que hace eso. Y aquí hay un grupo importante que es la anemia hemolítica microangiopática, que se da por el efecto de cizalla, el efecto de cortante que hacen los acúmulos de trombos, por ejemplo, agolpados en la vasculatura. Inmunitariamente vamos a hablar de las anemias aloinmunes, es decir, las que están producidas por anticuerpos que se crean contra antígenos que nosotros no tenemos, que el sujeto no tiene, como se da, por ejemplo, clásicamente en la transfusión de sangre ajena, sangre que es ajena a nosotros. Ramón Ardila. Dígame, doctor. ¿Qué tipaje de sangre es usted? AB positivo. Interesante. Tiene sangre YY. Ok. ¿Sabes qué antígenos tienes en la superficie de tus eritrocitos que pertenecen al AB? Al sistema AB0. El sistema AB0 es un sistema. Y el positivo depende del antígeno D, que pertenece al sistema RH. Entonces tú para el AB0 eres AB y para el RH eres D positivo. Por eso es que eres B positivo. Contesta la pregunta entonces. ¿Cuáles son los antígenos que tienen tus eritrocitos en la superficie? No se lo dan en el colegio, eso no es ni hematología. Si eres AB, ¿cuáles son los antígenos que tienes en los eritrocitos? AB. A y B, ajá. Uh-huh. Y hay unos anticuerpos naturales que no necesitamos haber estado expuestos y que están en nuestro suero y que son la contraparte. Por lo tanto, ¿qué anticuerpos naturales tienes en tu suero en este momento, Ardila? Que te corre por las venas. ¿Qué anticuerpo tienes? ¿O no tienes anticuerpos? Te voy a simplificar la pregunta para que la puedas contestar. ¿Tienes anticuerpos naturales o no tienes anticuerpos naturales? Voy a hacer la pregunta de... Espérate, no contestes. ¿Tienes anti-A y anti-B o no tienes anti-A ni anti-B? Sí tengo. Exactamente lo contrario, no tienes. Las personas AB no tienen ni anti-A ni anti-B. Edlin Aguirre. Diga, doctor. ¿Qué tipaje es usted? O positivo. Es lo mismo que Ardila. Gente común y corriente. Dani Arias. Ya sé que antes de usted mala leche, contesta. ¿Qué tipaje es el tuyo? O positivo. No, hombre, no. Vivian Barría. Buenas tardes, doctor. Soy O positivo. ¿B positivo? O positivo. Ok. Next. Fernanda Batista. Buenas, doctor. También soy O positivo. De atrás para adelante para decir corro con mayor suerte. Michael Yao Lo. Tiene que ser B positivo. Michael Yao Lo. No, doctor. Soy O positivo. O. Ok.
Vamos a ver si es el siguiente. Tú sabes que entre la población que se apellida Yaulo es muy habitual los B positivos, ¿no? ¿Sabías? No conozco más nadie que mi familia que ese apellido sí. Bueno, para que sepas. Y también los Chon y los Lee y toda esa gente. Harry Walton. Hola, doctor. Soy O positivo también. Ay, no, este grupo es pura gente corriente. Déjame ver. Natalie Williams. Buenas tardes, doctor. ¿Qué También tipo? soy positivo. Lo que sí está bueno este grupo es como para organizar una buena colecta de sangre y sacársela a todos. Eric Villarreal. Soy O positivo. Yo voy a organizar una colecta de sangre con ustedes y se las voy a sacar a toditos, porque están buenos para sacar sangre. Jocelyn Vergara. Yo sí soy B positivo. ¿Qué tipaje tienes? Tienes B en tu superficie, ¿verdad? ¿Qué anticuerpo tienes en tu suero? Ah, ¿tú eres B positivo? Sí. Chatea, tú eres de las mías. Yo también soy B positivo. Se nos nota, ¿eh? Hay algo. Cuéntame, ¿qué anticuerpo tienes correspondiente en tu suero? Si tú eres B, debes tener anti ¿qué? ¿Anti A, anti B o ninguno? Ya. Anti A, claro. Por lo tanto, no te podemos poner sangre A ni a mí porque hacemos una hemólisis absurda. Ok. Todo ese ejercicio, para que sepan lo que es un anticuerpo aloinmunitario, es el anticuerpo que corresponde al antígeno que yo no tengo. Luego están las anemias hemolíticas autoinmunitarias, y eso se da cuando tú creas un anticuerpo contra un antígeno que tú sí tienes. Hay gente que no se aguantan ellos mismos. Habitualmente son los haters del grupo. Aquí yo sé que no hay, pero hay gente que cae mal en donde vaya. Eso es tener un autoanticuerpo. La gente que no es compatible con nadie. Ese es otro mecanismo de hemólisis. Y luego la inducida por fármacos, algunos medicamentos. Del momento que usted se pone un acetaminofén en la boca, usted puede desencadenar un proceso autoinmune severo o una alergia. Eso no lo puede vaticinar nadie. Y luego los factores antagonistas presentes en el plasma, químicos, fármacos, los venenos de algunos animales, serpientes, alacranes, etcétera, o los productos tóxicos de algunas bacterias o las ciertas anomalías de los lípidos del plasma. La lesión traumática de la microcirculación, habitualmente por temperatura o traumas físicos, o la anemia hemolítica microangiopática. Este capítulo es bien importante, sobre todo para los internistas, los que quieren ser internistas, porque es el diagnóstico que hay que pensar para poder hacerlo. No es un diagnóstico que salte a la vista del ignorante. Hay que tener claro el concepto. Y luego las diferentes infecciones que atacan nuestro organismo. La más común es la malaria, de los cuales lo más importante en Panamá están el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. La babesia, la sepsis por clostridios, la bartonella, que es una bacteria, eso lo veremos después. Entonces, los hallazgos clínicos son similares a los previos en otros cuadros de anemia que ustedes han visto, pero en este caso, en los anteriores, la mayoría de las hemólisis eran extravasculares. En este caso, también está la contraparte de la anemia hemolítica intravascular. El frotis de sangre periférica, como siempre, será la púrpura imperial después de la clínica en hematología. ¿Cuál es la definición de hematólogo? Un hematólogo no es más que un internista que sabe ver frotis. Ese es todo lo que es un hematólogo. Entonces tú te puedes asomar al microscopio y puedes hacer las observaciones pertinentes que te hagan dilucidar el diagnóstico. Porque el diagnóstico está en el examen físico del paciente, por supuesto en su historia, y en el frotis de sangre periférica. Y después tú haces una médula ósea si está indicado tal estudio. El aumento de los reticulocitos y la presencia de ciertas formas eritrocitarias te pueden dar también la pauta de diagnóstico. En las anemias hemolíticas siempre va a haber normoblastos, pero la presencia de ciertas células como los esquizocitos, que son células rojas destruidas, te va a hablar de que estás ante una anemia hemolítica microangiopática. Lo de la química ya lo vimos, lo de la orina también. Ahí se habla un poquito de la prueba de antiglobulina humana o CUMS directo o indirecto positivo, que son importantísimas, sobre todo en las anemias hemolíticas autoinmunes.
En el caso de las anemias hemolíticas, esta diapositiva está un poquito confusa. Nada más presten atención, por favor, a los dos flujogramas de la mano derecha. Los anticuerpos pueden producir reacción hemolítica de acuerdo a la temperatura, y esa característica del anticuerpo se llama rango térmico. Existen otras características de los anticuerpos que hay que tomar en cuenta. El rango térmico es el más importante de todos porque define a qué temperatura se da la hemólisis en presencia del anticuerpo. Por supuesto, las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes son las más clínicamente significativas porque se dan a 37 centígrados. También hay que tomar en cuenta el criterio de especificidad. Eso lo tienen que anotar porque eso no está en la diapositiva y yo se los voy a preguntar. Especificidad es la característica del anticuerpo de dirigir su ataque contra un antígeno específico. Luego está la avidez. La avidez es con qué asiduidad el anticuerpo se une al antígeno específico. Y luego hay otro rango que se llama otro criterio que se llama densidad antigénica. La densidad o población de los eritrocitos difiere. Hay personas que no tienen ningún antígeno del AB0 sobre su superficie. Esos son los 0, no tienen antígenos. En cambio, los A y los B sí tienen antígenos en su superficie. La diferencia está en que los A tienen mayor densidad antigénica que nosotros los B. Así que esos 4 factores, hay otros más. Existe también un concepto que ustedes deben conocer que se llama potencial Z, así como Massinger Z, potencial Z. El potencial Z es que el que produce el milagro de que la sangre de ustedes, muchachos, no se coagule mientras estamos hablando. Pero no piensen que eso es de que buenas suerte, puede coagular en cualquier momento y producir un fenómeno que se llama trombosis o aglutinación. Eso está evitado por un potencial que se llama potencial Z y que es potencial electromagnético, en donde las cargas negativas de los eritrocitos están hacia afuera y las cargas positivas del campo magnético de los eritrocitos en su membrana están hacia adentro. Al encontrarse las dos cargas negativas, lo que hace es que se repelen los dos eritrocitos y eso evita la aglutinación y la trombosis. Y luego están las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. Ustedes verán que las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes se dan a 37 centígrados y casi siempre están mediadas por anticuerpos de tipo IgG, que ustedes debieron haber estudiado ampliamente en su clase de inmunología. Ustedes dieron inmuno ya, ¿no? Muy bien. En inmuno tienen que haber hablado de las cadenas libres, las cadenas ligeras, todas estas cosas. Las inmunoglobulinas que más atacan a los eritrocitos en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes son del tipo IgG. En el caso de los anticuerpos fríos son por el IgM. Luego están las pruebas de CUS directo e indirecto. La prueba de CUS directo es la que detecta la presencia de anticuerpos adheridos en la superficie del eritrocito y las pruebas de CUS indirecto detecta la presencia de anticuerpos en el suero del sujeto de estudio. En el marco de una anemia hemolítica, por historia clínica y examen físico, la presencia de CUS directo denota que hay anticuerpos activamente adheridos al eritrocito. En cambio, en la prueba de CUS indirecto, esta es primordialmente importante cuando estamos hablando de anemia hemolítica aloinmune, cuando estamos hablando de anticuerpos irregulares. Los anticuerpos que conversábamos hace un rato son los anticuerpos naturales, los del ABO, los que no necesitan exposición. Del RH en adelante, todos los otros 300 y pico de grupos antigénicos necesitan la exposición previa ante un antígeno que nosotros no tenemos, para crear el antígeno correspondiente. Esos anticuerpos que aparecen a partir de esa exposición se denominan anticuerpos irregulares. Los anteriores de la ABO se denominan anticuerpos naturales. Y los anticuerpos irregulares son detectables a partir del CUS indirecto, que te habla de la presencia de anticuerpos detectables en el suero del sujeto de estudio. Es importante que ustedes dominen esos conceptos. Todo CUS directo no necesariamente implica hemólisis. Yo puedo tener a alguien con CUS directo positivo que no tiene hemólisis. Por ejemplo, el mecanismo del frío. El frío puede producir un CUS directo positivo y no necesariamente el sujeto está hemolizando. Así que no tiene ningún valor si no hay una clínica que lo indique. Entonces, habiendo dicho esto,
vamos a adentrarnos un poquito más en las anemias hemolíticas autoinmunes. Ya les he explicado bastante sobre lo que significa autoinmune o aloinmune. La anemia hemolítica de tipo inmune por anticuerpos calientes es extravascular, por mecanismo, por anticuerpos fríos de tipo más que todo intravascular. En el caso intravascular está mediada por IgM y por el complemento. Y el IgM es un gran pentámero, como ustedes saben, así que tiene un tamaño molecular mucho mayor, lo cual hace que no pueda atravesar la membrana, los microcapilares, y por eso la hemólisis se da intravascular, y por eso el mecanismo, el primer signo cardinal va a ser la hemoglobinuria. En la extravascular, como mencioné, es en el sistema retículo endotelial, va a haber hiperbilirubinemia, el paciente va a tener las escleras histéricas, va a tener la piel amarillenta. Estos datos son comunes a todas las anemias hemolíticas. El tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes va a ser buscar la causa de la enfermedad. Siempre que hay anemia hemolítica autoinmune hay que pensar que hay neoplasia de fondo o infección de fondo. Dentro de las neoplasias, las más habituales son los linfomas, y dentro de los linfomas de curso lento o linfoma indolente. Dentro de las infecciones, las más habituales son las bacterias atípicas, es decir, háblese de micoplasmas, en la mayoría de sus casos, o cualquier virus, Epstein-Barr, mononucleosis, COVID, etcétera, todos los virus pueden desencadenar mecanismos de hemólisis autoinmune. Y dentro de las bacterias hay una en particular, que es la tuberculosis, aunque esta se ve más asociada a anticuerpos fríos. Una vez que encuentro la causa, si es que la encuentro, tengo que combatirla. Hablé de las causas infecciosas, también tengo que señalar las causas inmunes, inflamatorias no infecciosas, porque tú puedes tener causas inflamatorias infecciosas, que es la que mencioné, y las inflamatorias no infecciosas. Dentro de las inflamatorias no infecciosas, la más importante a hacer el diagnóstico diferencial son las enfermedades del colágeno. Alejandra Varela, repórtese. Ella pidió excusa que se iba a retirar. Tenía que, sí, pidió. Valdés Luis. Buenas, doctor. Buenas tardes. Doctor, mencióneme en 7 segundos 5 enfermedades del colágeno. Empieza. El de Danlos. ¿Perdón? Ahora mismo no se me ocurre ninguna. ¿Perdón? Ok, a esta altura ustedes dieron fisiopatología e inmunología, ¿no? Ustedes deben estar a la altura de poderme hablar de enfermedades del colágeno porque estoy hablando con estudiantes de medicina. Urriola Dylan. Buenas tardes, doctor. Háblame de enfermedades del colágeno. Dime 5 en 7 segundos. Te voy a dar 8 segundos. Uno más que le di. Ehlers-Danlos, osteogénesis imperfecta, está el Marfan. Nada de eso. Angélica Somarribas. Dígame, doctor. Enfermedades de colágeno, por favor. Dermatomiositis, Ajá, ahora sí estamos hablando. Dale. escleroderma, Correcto. lupus eritematoso sistémico, Ok, espondilitis anquilosante, ok. Dime una más común, bien común. psoriática. Correcto, artritis reumatoidea. Entonces, estas enfermedades pueden desencadenar o debutar incluso como anemias hemolíticas autoinmunes. Así que hay que estar seguro de que no estemos ante una de estas enfermedades. El tratamiento de primera línea son los corticoides. Luego, si los corticoides no funcionan, debemos planificar al paciente para esplenectomía, cosa que ya se usa poco, la verdad, muchachos. Y en el meantime, lo podemos poner al paciente en inmunoglobulina, que es lo que dice allí, IG polivalente, inmunoglobulina polivalente. Aquí tengo que hacer un stop para enseñarles a hablar como médicos, que yo no los escuche hablando de que el banco de sangre debe suplir hemoderivados. Anoten, los hemocomponentes están en el banco de sangre y vienen en bolsas. Los hemocomponentes son 5. Rojo, plaquetas, plasma, crío y células madre. Los hemoderivados están en la farmacia y vienen en frascos, en viales. Y son los factores de coagulación específicos, como el factor
8 o el factor 9, que son para tratar la hemofilia A y la hemofilia B, o inespecíficos como el complejo protrombínico o el fibrinógeno liofilizado. Hemoderivados también son las gamma-globulinas, que son estos que estamos hablando, que son las defensas de nuestro cuerpo, la inmunidad humoral en la forma de inmunoglobulina G en su predominio, que se extraen también de personas, pero que son pulverizados y convertidos en frascos liofilizados para luego ser llevados a la farmacia y reconstituidos cuando es menester. Y el otro hemoderivado es la albúmina humana, que se usa para mejorar la presión oncótica. Es decir, que no es lo mismo derivados que hemocomponentes. En este caso, vamos a hacer uso de la gamma-globulina, que es un hemoderivado. También podemos usar fármacos como siguiente línea, si no responde el paciente, y a pesar de la esplenectomía recae, le damos inmunosupresión de diferentes tipos, puede ser ciclofosfamida o vincristina, o podemos usar rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que va dirigido contra los linfocitos B. Recordemos que los linfocitos B son los que producen las inmunoglobulinas que producen casualmente la anemia hemolítica. Luego está la hemoglobinura paroxística por frío. Es una inmunoglobulina dirigida contra un antígeno, otro antígeno que no es el AB0 ni el RH, que es el antígeno P. Y la característica de estos pacientes es que van a un lugar frío, los Alpes, el Himalaya, los Apeninos, los Andes, al volcán Barú, y cuando bajan, se enfrían allá, y cuando bajan, estos que se dan los mecanismos de hemólisis. También se ve asociada con enfermedades como la sífilis, algunas virosis. Los datos de laboratorio son comunes a las otras anemias hemolíticas. En el caso de la anemia hemolítica por frío, el tratamiento es evitar la exposición al frío. El paciente debe saber que ya tiene ese diagnóstico, así que tiene que evitar las situaciones en que haya enfriamientos. Si hay sífilis o alguna otra condición de base, el tratamiento es tratar la enfermedad de base. Podemos hacer uso también de los mismos medicamentos que mencionamos previamente. En este caso no responde muy bien a la esplenectomía. Vamos a hablar de los fármacos que también pueden producir hemólisis. Cualquier fármaco lo puede producir. Hay diferentes mecanismos de producción de anemia hemolítica por fármacos. El primer mecanismo se llama apteno, en que el fármaco actúa como un apteno, y los fármacos implicados son los antibióticos. Luego está el segundo mecanismo, que es la formación de complejo inmunitario, o innocent bystander, donde el fármaco confunde la respuesta inmunológica, y en vez de dirigirse contra él, la respuesta inmunológica se dirige contra el eritrocito. Aquí está la quinidina, que se usa para la malaria, y otros fármacos que ustedes ven ahí, la dipirona, que es el lisalgil, se usa para el dolor, la isoniazida, que se usa para la tuberculosis, la sulfonilurea, que se usa para la diabetes, la rifampicina, que se usa para la tuberculosis sobre todo. Luego está el mecanismo de modificación de membrana, en que el fármaco se adhiere a la membrana y la modifica, y eso hace que el sistema inmune no reconozca al eritrocito y le monte un sistema, un ataque, y ahí el fármaco más asociado son las cefalosporinas. Y luego está el mecanismo de autoanticuerpo. Aquí el mecanismo implicado es el fármaco implicado es la alfametildopa, que es el antihipertensivo que se usa en embarazadas, menos comúnmente el ácido mefenámico, que es uno de los antiinflamatorios no esteroideos. No voy a entrar en esto. Esta por anticuerpos fríos es la contraparte de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Está mediada por IgM y por el complemento. Aquí ven un esquema de más o menos a qué niveles del complemento se da la destrucción del hematie. Los datos clínicos son característicos de la hemoglobinuria, el fenómeno de Raynaud, por ejemplo. Los datos de laboratorio son similares a los previos, con la diferencia que aquí va a haber predominio de hemoglobinuria.
Está la prueba del dedo de Ehrlich, que es decirle al paciente que meta el dedo en agua con hielo y observar si hay acrocianosis y si hay algún dato de hemólisis. La terapéutica es evitar también las situaciones frías, si hay que transfundir sangre, cosa que no hacemos habitualmente. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque el problema de la anemia hemolítica autoinmune es casualmente el siguiente. El paciente llega al cuarto de urgencia con clínica de anemia, tiene hemoglobina de 5 y lo primero que van a querer hacer en cuarto de urgencia va a querer ser transfundirlo. Le hacen la prueba cruzada mayor y aquí debo hacer otro stop. Esto es para que recuerden para el resto de sus vidas, pongan atención para que hablen como médicos y no hablen como el vulgo. Los únicos que se cruzan son los glóbulos rojos y los animales. ¿Ok? El plasma, las plaquetas, el crioprecipitado no se cruzan, solamente se reservan. La prueba cruzada mayor, que es la prueba de cruce, es tomar los glóbulos rojos de la bolsa que está en el banco y exponer esos glóbulos rojos a una muestra del suero del sujeto que se va a transfundir o que es potencialmente transfundible y observar si hay aglutinación. Si hay aglutinación, la prueba se declara incompatible y eso es lo que se habla de una persona que tiene incompatibilidad. Toman las bolsas, los rojos de las bolsas y cuando las someten al suero del sujeto de estudio, se aglutinan y se agruman. Esto es para que recuerden hablar con propiedad. La prueba cruzada mayor solamente se le aplica a los glóbulos rojos. Humberto Segura. Dígame, doctor. ¿Quiénes son los que se cruzan? Los glóbulos rojos y los animales. Es correcto. Yarimar Sánchez. ¿Quiénes se cruzan? Los glóbulos rojos y qué más? Los animales. Correcto. Borja, Néstor. Hola, doctor. ¿Quiénes se cruzan? Los glóbulos rojos y los animales. Yo quiero escucharlos a ustedes en el hospital hablando que van a cruzar plaquetas, porque me van a tener que recoger del suelo porque se me va a reventar un aneurisma. Ok. Muy bien. Entonces, el problema estriba en las anemias hemolíticas autoinmunes. Clínicamente, el paciente llega a cuarta urgencia y claro, está anémico. Pero el principal problema estriba cuando tratan de hacerle la prueba cruzada mayor, sale incompatible. Entonces, la tríada de anemia hemolítica autoinmune es la siguiente. Escriban. Quiero verlos escribiendo. Si no los veo escribiendo, no sigo. Agarren una pluma y empiecen a escribir. Ok. Cuadro clínico y laboratorial de anemia hemolítica. Unidades incompatibles en la prueba cruzada mayor en el banco de sangre y el CUMS directo está positivo. Con lo que, de acuerdo a la ley 30 el 30 de mayo del 2018, los tecnólogos médicos no están facultados por ley para emitir unidades incompatibles. Así que ustedes van a ser avisados de que el paciente no se le puede enviar la unidad, no se puede transfundir porque está incompatible. Así que ustedes como médicos que ya pasaron por este curso deben saber si el paciente es por clínica o por los otros hallazgos de la analítica tiene una anemia hemolítica autoinmune o es aloinmune. Ah, no lo dije. En el caso específico, también puedo usar gamma-globulina, que es lo que dice ahí, monoglobulina polivalente. En el caso específico de la anemia hemolítica autoinmune, como la IgM es un pentámero y permanece en el intravascular, la plasmaféresis terapéutica es una alternativa de tratamiento. Quiero saber dentro de la audiencia de 77 alumnos, si alguien ha donado plaquetas.
Voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Alguien ha donado sangre ever? ¿Quién donó sangre? Yo también. Lo felicito, doctor. Pero escuché una dama también que donó sangre. ¿Quién donó sangre? Yo. No, lo felicito. Espero que el resto del grupo se ponga los Johnny Cotton y algún día se atreva a donar sangre. Doctor, Ajá. en mi caso, cuando fui a donar sangre, una vez para ayudar a un conocido, no podía porque las... No queremos venas- interioridades aquí, no queremos interioridades aquí. No, las venas mías no funcionan, pues están muy delgadas. Y O sea que la tienes muy chiquita. las venas. Exacto, las venas, estamos hablando de las venas. Es una pena. Bueno, entonces nos ayudas con la promoción de la donación de sangre, pues ya que no pueden. Los que no pueden, por X motivo, nos ayudan a promocionar después la donación de sangre. Bien, lo que quería preguntar era si alguna vez alguien había donado plaquetas. ¿O han visto cómo se dona plaquetas? Vamos a tener que organizar un rotation por el banco de sangre. Hay como una máquina, exacto, hay como una máquina. Exacto, te voy a explicar. Sí, está bien. Hay una máquina a la cual le montamos una serie de cables y una centrífuga que son desechables. Entonces la sangre del donante circula por este sistema y por centrifugación tú sabes que tú puedes separar los diferentes elementos de la sangre por su peso. Y tú le dices a la máquina qué es lo que tú quieres, le pones la tarjeta. Por ejemplo, si tú quieres jugar FIFA, tú pones una tarjeta de FIFA. Pero si tú quieres jugar Call of Duty, tú pones una tarjeta y te sale Call of Duty. Igual. La máquina, si yo le pongo la tarjeta de plaquetas, me saca plaquetas. Si le pongo la tarjeta de plasma, me saca plasma. Toda esa explicación para decir que yo puedo hacer aféresis de donación, como la que vio González, o terapéutica. O sea, yo puedo usar la máquina para donantes como también lo puedo usar para pacientes y usar el mismo principio para extraer lo que yo necesito. En este caso, el paciente que tiene anemia hemolítica autoinmune, obviamente no va a donar, está enfermo. Entonces yo lo que hago es que le saco el plasma lleno de anticuerpos y se lo reemplazo por solución salina con albúmina o plasma de personas sanas. Y con eso lo que busco es limitar el proceso de hemólisis. Vamos a hablar de enfermedad hemolítica del recién nacido. Y como estoy hablando con estudiantes, no de cualquier facultad de medicina, sino de estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, sé que me van a poder contestar esta pregunta. La enfermedad hemolítica del recién nacido más común, ¿es por el ABO o por el RH? Matt. ¿Quién dijo por el RH? Exactamente lo contrario, es por el ABO. Pero eso que tú, está bien, te felicito, te pusiste los Johnny Cotton y contestaste. Está bien, pueden darse el derecho de errar, todavía están en edad de equivocarse. La enfermedad hemolítica del ABO es mucho más común porque el ABO está mucho más difundido y por lo tanto, como ustedes vieron, había muchos O y pocos B y pocos A. Pero los RH negativos son muchos menos, así es que por lo tanto la enfermedad hemolítica recién nacido es más común por el ABO que por el RH. Ahora lo que pasa es que la del RH es más famosa porque tiene más morbilidad y es prevenible, así que por eso se ha hecho más famosa y por eso es que el doctor, disculpe, ¿cuál es su nombre, doctor? Alejandro López. Ajá, el doctor López opinó que era la de RH porque ha escuchado más de esa, porque produce más mortalidad en los niños si no es tratada. Digamos que no se los dije, los anticuerpos naturales son de tipo IgM y por lo tanto la hemólisis que produce la incompatibilidad ABO es de predominio intravascular. Sin embargo, la enfermedad hemolítica del recién nacido, aunque son por anticuerpos naturales, se dan por esta enfermedad hemolítica del ABO se da por una fracción IgG1 que es minoritaria, pero que es capaz de producir la hemólisis en el recién nacido, que no es ABO compatible con su mamá. Afortunadamente, por los conceptos que mencionamos previamente de densidad antigénica, concentración del anticuerpo, etcétera, la concentración de IgG es baja en la mujer y por lo tanto, cuando atraviesa la barrera fetoplacentaria, la capacidad de producir hemólisis no es tan marcada. En la incompatibilidad por el RH,
la madre tiene que haberse expuesto previamente a un sujeto que es positivo y haber concebido de él un bebé RH positivo en la primera ocasión, por lo menos, o haber tenido un aborto de un sujeto RH positivo. Y en la segunda y tercera, cuarta exposición, si sigue teniendo hijos RH positivos, que se va a producir la hemólisis. Particularmente es peligrosa la enfermedad hemolítica de recién nacido por el RH porque puede producir un fenómeno que se llama kernicterus, que es la impregnación de la bilirrubina a nivel del sistema nervioso central del niño que muere por convulsiones y daño neurológico irreversible. Esto ya lo mencioné. La terapéutica preventiva es aplicar Rogam, un anticuerpo, durante la semana 28, que es cuando se da el intercambio de sangre materna con mayor facilidad con la del niño. Y lo que busca ese Rogam es captar los eritrocitos RH positivos del niño que hayan atravesado la placenta y destruirlos antes de que la madre identifique esos eritrocitos y no haga el anticuerpo. En la parte resolutiva, el tratamiento es la exsanguinotransfusión. Preparamos sangre o la reconstituimos en plasma AB y le ponemos esto al niño para que sobrepase el momento en que está embolizando hasta que él pueda ser capaz de sintetizar suficiente sangre propia y no embolizada y pueda salir adelante. Fototerapia funciona para disminuir los niveles de bilirrubina tóxica, pero sobre todo en la incompatibilidad ABO. Por lesión física del eritrocito se puede producir anemia hemolítica, sobre todo por el calor, el frío, las grandes quemaduras. Aquí va a ser evidente la presencia también de esquizocitos, los traumatismos de los hematíes por anomalías cardíacas, ya sea que no estén corregidas, por ejemplo, como en la valvulopatía reumática, o corregidas cuando estas valvulopatías son operadas y son reemplazadas por prótesis, puede ser que la prótesis sea disfuncional y produzca hemólisis. Por lesión térmica, por el golpe de calor, por las quemaduras, etcétera, también puede haber anemia hemolítica. Esta parte es especialmente importante que ustedes la dominen. La anemia hemolítica microangiopática se caracteriza por una tétrada que es la siguiente, anoten. 1 es alteración del estado de conciencia que puede ir desde la confusión hasta el coma. 2, cuadro clínico y laboratorial de anemia hemolítica. CUMS directo negativo y unidades compatibles en la prueba cruzada mayor. En este caso, las unidades van a estar compatibles, no va a haber incompatibilidad porque ese no es el mecanismo de la hemólisis, pero está contraindicada la transfusión de hemocomponentes porque transfundir hemocomponentes en estos pacientes perpetúa aún más la anemia hemolítica microangiopática. Y esto se da porque hay una deficiencia del ADAMS 13 y esa deficiencia del ADAMS 13 hace que no se cindan el factor de von Willebrand y el fibrinógeno y por lo tanto se hacen microagregados de plaquetas en el endotelio y esos microagregados de plaquetas producen un efecto de cizalla que destruye los eritrocitos. En los casos de los niños adquiere una forma particular esta anemia hemolítica microangiopática que se llama síndrome hemolítico urémico, donde los niños van a tener mucha falla renal. Estos niños tienen anemia hemolítica y tienen trombocitopenia. Puede ser precedido por infecciones, sobre todo gastrointestinales, básicamente por Shigella y Escherichia coli. Esto ya lo mencioné. Esta es la proporción de pacientes con síndrome hemolítico urémico asociados a diarrea. El 85% tienen un cuadro de diarrea causado por alguno de estos gérmenes. No vinculado a diarrea, mucho menos. Habitualmente pacientitos que han estado en quimioterapia o que tengan una inmunodeficiencia o una inmunosupresión. También se ha visto vinculado al embarazo, lo cual es raro, y también existe el síndrome hemolítico urémico, incluso la púrpura trombótica trombocitopénica, que es la otra parte, la otra contraparte, la otra forma de anemia hemolítica microangiopática, que puede ser hereditaria, pero esto es muy raro. En Panamá solamente hemos visto un solo caso de PTT hereditaria.
El cuadro clínico es similar a las otras anemias hemolíticas. Aquí lo característico, aquí es muy característico la presencia de esquizocitos y normoblastos. Esto ya lo mencioné. Aquí hablamos de la deficiencia del Adams 13, que no permite la fragmentación del factor de von Willebrand y por lo tanto hay un aumento de la microtrombosis. La púrpura trombótica trombocitopénica, que es la otra forma, es más frecuente en mujeres adultas, sobre todo en estados de puerperio inmediato o mediato, y la tetrada ya la mencioné. Cuadro clínico y laboratorial de anemia hemolítica con estado confusional del sensorio, CUMS directo positivo y unidades compatibles en la prueba cruzada mayor. Hay grados variables de función renal producida por los microtrombos y la hemólisis. Se ve en embarazadas, como mencioné, también asociada a infecciones, uso de anticonceptivos orales, así que muchachas no usen anticonceptivos orales. También se ve asociado a cuadros quirúrgicos, infarto agudo del miocardio, también asociado a neoplasias subyacentes. Dentro de los fármacos, no se los mencioné muchachos, pero el fármaco más implicado en anemia hemolítica inducida por fármacos es la ceftriaxona, que es una cefalosporina ampliamente utilizada. ¿De qué generación es la ceftriaxona? ¿Alguien sabe? Los dos. Tercera generación. Tercera generación, así es que se usa muchísimo. Así que hemos visto cuadros de anemia hemolítica autoinmune por cefalosporinas. Bien, esto ya lo mencioné. El tratamiento es característico, hay que actuar rápidamente si no perdemos al paciente por convulsiones y falla neurológica, coma. El tratamiento es con plasmaféresis terapéutica, metemos al paciente en la máquina de aféresis, le ponemos un catéter Majorca, un catéter central, y ese catéter lo conectamos a la máquina de aféresis y ponemos su sangre a circular, sacamos su plasma, que está deficiente de Adams 13, y lo reemplazamos por plasma de donantes. Y el paciente inmediatamente se despierta. Lo más impresionante de todo es cómo recobra rápidamente el neurológico, el sensorio, y después paulatinamente las plaquetas y los rojos se empiezan a recuperar. Así que el tratamiento es plasmaféresis terapéutica con reemplazo con plasma de donantes. La hipertensión maligna también puede producir anemia hemolítica. La cardíaca traumática, ya lo mencioné. La por trauma persistente, la de los corredores, la de los percusionistas, la de los soldados, la de los que usan yacama. Todas estas son anemias que se pueden dar transitoriamente. Yo lo he visto en deportistas. Anemia por deporte. Hablemos unas palabras, ya dejando un poco las anemias hemolíticas adquiridas, vamos a hablar de anemias secundarias. Lo que se llama anemia de las enfermedades crónicas. Dentro del paradigma de las anemias de enfermedades crónicas está la falla renal, pero también hay otras causas de anemia secundaria bastante comunes también, como la cirrosis hepática, las asociadas a las enfermedades del colágeno, las del hipotiroidismo o hipertiroidismo. En las enfermedades crónicas lo que hay es una mala utilización de la hepcidina. La hepcidina es un regulador hacia abajo de la absorción de hierro, que es el que evita que consumamos más hierro de lo que nuestro cuerpo necesita en la dieta, por ejemplo, o a partir de los suplementos. Esa hepcidina es producida por el hígado y ella dice no se absorba más hierro. En el caso de las anemias de enfermedades crónicas hay una disregulación de la hepcidina, a pesar de que hay hierro sérico disminuido, y eso es por muchas causas, sobre todo la hipoproteinemia, hay un aumento de la ferritina y el paciente está anémico, a pesar de tener ferritinas aumentadas. El prototipo es la falla renal crónica, en la cual la pérdida de funcionamiento renal disminuye la producción de eritropoyetina y se produce una anemia hipoproliferativa secundaria. En el caso de la falla renal crónica es una anemia normo-normo, el paciente puede ni siquiera tener datos clínicos de síndrome anémico. En pacientes que están en hemodiálisis es posible que vamos a necesitar transfusiones de sangre porque pierden también concomitantemente sangre en el descartable de la hemodiálisis, así que ahí puede haber una combinación de anemia de enfermedades crónicas con anemia por deficiencia de hierro.
Así que a veces, además de usar eritropoyetina, tenemos que suplementar al paciente con hierro intravenoso en el dializado. En el caso de la cirrosis hepática, también hay múltiples causas. La esplenomegalia, que se da en etapas iniciales, hace un atrapamiento de componentes hemáticos. Las hemorragias gastrointestinales que se dan por las varices esofágicas. La deficiencia de factores de coagulación. Recuerden que el principal manufacturador de factores de coagulación es el hígado, así que fácilmente puedo tener sangrados. También puedo tener deficiencia de hierro, secundaria a las hemorragias gastrointestinales crónicas. Puede haber deficiencia de coenzimas como el ácido fólico y la vitamina B12. Si la cirrosis es secundaria al alcoholismo, gastritis atrófica secundaria por el alcoholismo, o por la supresión del efecto de la producción de eritrocitos a partir de la médula ósea por la situación crónica inflamatoria que produce la cirrosis hepática. También en las enfermedades del colágeno que mencionó la colega hace un rato, puede haber mecanismos varios, puede haber mecanismos de supresión de la hematopoiesis a partir de precursores por la inflamación crónica. También puede haber esplenomegalia, como sucede en el síndrome de Felty, que es la esplenomegalia asociada a artritis reumatoidea, con lo cual puede haber hiperesplenismo. Así es que hay varios mecanismos por los cuales en la enfermedad del colágeno se puede dar la anemia. Y en el hipo o hipertiroidismo lo importante es corregir el hipo con levotiroxina, o corregir el hiper, en el caso del hiper con tapazol, porque mientras el paciente no tenga función tiroidea normal, no se va a corregir la anemia. Muy bien, preguntas, comentarios, anécdotas, bochinches, chistes, anécdotas, stickers, cadenitas, TikToks, algo. ¿Expliqué la clase? ¿Están claros? Prácticamente después de esta explicación no tienen ni que estudiar. Si escucharon la clase pueden contestar las preguntas correspondientes a este capítulo. Muy bien, ¿preguntas? Si no voy para adelante. Una pregunta, ¿no? A ver. ¿Puedes repetir los hemocomponentes y hemoderivados? Hemocomponentes son 5. Rojo, plaquetas, plasma, crío y células madre. Voy de nuevo. Rojo, plasma, plaquetas, crío y células madre. Son los hemocomponentes. Los hemoderivados son los factores específicos de la coagulación, el factor 8 para la hemofilia A, el factor 9 para la hemofilia B. O factores no específicos, como por ejemplo el complejo protrombínico o el fibrinógeno. También hay factor 7, son factores que son hemoderivados. Está la gamma globulina o inmunoglobulina humana y la albúmina. Esos son los factores, todos esos factores son hemoderivados. Los hemocomponentes están en bolsas y van al banco. Y los hemoderivados están en frascos, ampollas y van a la farmacia. Gracias, Doc. Gracias a ti por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Bueno, nos vemos en la siguiente clase que me corresponde. Me saludan a Nico. Dígale que casi. Doctor, recuerde enviarme preguntas para el examen. Me canso de mandarle preguntas. Me canso. Ok. Chao. Nos vemos. Bye.